tardes, bienvenidos a Especialistas, el programa que te acompaña en la salud, en la maternidad, en la crianza, en todo aquello que va sucediendo día a día en tu hogar, obviamente en la prevención de enfermedades y en aquellos tratamientos de última generación, los últimos que van abordando cada uno de los profesionales para traer a sus pacientes en pos del bienestar. Todo ello en Especialistas. Hoy vamos a hablar específicamente del tratamiento láser en glaucoma. Vamos a hablar de cómo el miedo afecta a los vínculos. Vamos a saber de las cirugías mínimamente invasivas en pediatría y vamos a conocer acerca de las enfermedades respiratorias en los adultos o enfermedades crónicas respiratorias también en adultos, como son asma, EPOC, obviamente, y todo lo que tiene que ver con la estación también, con las gripes, los resfríos y demás síntomas que van sucediendo en esta época del año, y obviamente cómo reconocerlos, acudir al médico y prevenirlos, que es básicamente lo que tratamos de promover siempre junto con los profesionales. Vamos a agradecer a quienes nos ayudan en la presentación. Hoy la indumentaria es de Prometeo, mono rojo, monocolorá sería. Gracias, Prometeo, es Montesco. Pueden encontrar este y un montón de estilos para hombres y para mujeres en la calle Belgrano, casi Otero, en el patio Beltrés. Muchísimas gracias a la gente de Prometeo. Pueden seguirlo en sus redes sociales, van a encontrar un montón de promociones también y excelentes precios y planes también de pago con tarjeta y un montón de cosas. Síganlos, Prometeo Jujuy en Facebook y en Instagram. A quienes también pueden seguir, que tienen todos sus datos allí, poder coordinar alguna entrevista, alguna consulta, algún turno para atención, son los chicos de Tijerarte, que tienen todos los servicios de peluquería y make-up en Ciudad de Nieva. Tijerarte Pelu en las redes sociales. Obviamente mi peinador, José, un beso muy grande, y a Huguito, que es el maquillador, Huguito Vidal, un beso grande también. Gracias por estar siempre en Especialistas. Gracias también a las chicas de Mía, Bienestar y Belleza en Coronel Puch y Alvear, un beso grande. Trabajan con las mejores marcas en esmaltado semipermanente para uñas. Esto es OPI y obviamente cabinas seguras también para poder realizar esta belleza de manos, belleza de pies, un montón de tratamientos más, y con Liderma como una marca líder en cosmetología también, que pueden encontrar allí la gran variedad de productos que tienen tanto minorista como mayorista. Gracias a Canela y Miel por las viandas saludables, naturales y veganas de todas las semanas, hechas con muchísimo amor y con una gran conciencia de los nutrientes que nos van aportando cada uno de los alimentos con los que ellos trabajan. Gracias a Cari, un beso gigante, al doctor Fernando Soler Boadas de Soler Clínica Estética y al doctor Esteban Salazar Reinaldi de Centro de Recuperación Capilar, que también vienen trabajando conmigo hace muchísimo tiempo y hacen un excelente trabajo. Cuidan un montón también la salud capilar o la salud de la piel también en cada caso en particular, así que muchísimas gracias a ellos. A Franco Guzmán también de Mía Fotografía por el trabajo gráfico que realiza para Especialistas. Eso es una partecita nada más, pero tiene un montón de servicios comunicacionales, audiovisuales o multivisuales que pueden encontrarlo a través de sus redes sociales, Franco Osvaldo Guzmán, o si no, en Mía Fotografía pueden contactarse con él y poder conocer un poco más cómo puede ayudarlos. Y dije todo, La Orquídea también, muchísimas gracias por las flores de la escenografía y por alegrar nuestra escenografía como cada programa. Pueden encontrarlo en Sarmiento 455 en el local tradicional de La Orquídea. Ahora sí, vamos a arrancar con Especialistas. Hasta las 3 de la tarde, quédate ahí, no te muevas.
Empezamos con este especialista. Si vos querés volver a ver este programa, podés ingresar en nuestro canal de YouTube, que es María del Valle Fermi, y si no, en nuestra web www.mundobebecontenidos.com.ar. Allí tenés todas las redes sociales y además la guía de profesionales, las notas recomendadas, las revistas y el enlace para YouTube para que puedas comunicarte con nosotros y encontrar la nota, la entrevista que estabas necesitando ver para consultar con el profesional en cuestión. Vamos a recibir al doctor Guillermo Balmaceda. Él es médico especialista en oftalmología. Ya nos ha visitado en varias oportunidades. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a ustedes, contento de estar nuevamente y gracias por la invitación. Gracias. El tema de hoy tiene que ver con un tratamiento innovador que es de láser para glaucoma, para una patología en particular. Exacto, nosotros hablamos de glaucoma y hablamos de una patología que es muy frecuente. Sabemos que el glaucoma es la primera causa evitable de ceguera a nivel mundial. Bien. Entonces, todos los especialistas en oftalmología estamos abocados a lo que es la prevención de esta patología, donde nosotros detectándolo a tiempo podemos prevenir que el paciente no llegue a la ceguera. Bien. Es muy importante por eso la visita del paciente, que va por lo general a recetarse un lente, sobre todo un lente para cerca, y allí el oftalmólogo aprovecha esa pesquisa para poder tomar la presión ocular. Sabemos que el glaucoma, entonces, la hipertensión ocular, bien, lo más frecuente es que el ojo esté con hipertensión, el ojo se tensa y comienza a afectarse el nervio óptico, que es el cable que comunica el ojo con el cerebro. Bien. Al afectarse el nervio óptico, el paciente no se va dando cuenta porque es asintomática la enfermedad y se va perdiendo el campo visual. Es así que con el tiempo, con los meses, esta patología, si el ojo sigue con una hipertensión mayor a 21, que es hasta lo normal, el paciente no se da cuenta, cursa sin síntomas y va perdiendo todo su campo visual. Cuando ya se da cuenta, es muy tarde, el paciente tiene una visión tubular, se llama, comienza a chocarse todas, no puede caminar, comienza a chocarse todos los objetos, ya no puede movilizarse y hasta llega la ceguera. Ahí nosotros ya no podemos actuar. Entonces, para eso está lo que es la prevención, la pesquisa a tiempo y, por supuesto, con estudios complementarios que tenemos, podemos pesquisarlo, tomarlo a tiempo y llegar a lo que es un tratamiento dependiendo el momento y el daño que tenga el paciente, es el tratamiento. Bien, volvemos al comienzo entonces. El glaucoma no me va a dar síntomas, yo lo voy a descubrir con un control oftalmológico. Exactamente, el glaucoma crónico de ángulo abierto. Tenemos varios tipos de glaucoma. Bien. El más frecuente a nivel mundial, donde el 50% de la población que lo tiene no lo sabe, va a hacerse la receta de los lentes para cerca y, por supuesto, porque no ve de cerca, a los 40 años comienza la presbicia. Allí nosotros pesquisamos al paciente, si tiene una presión normal se le receta el lente, si no lo tiene comenzamos los estudios complementarios. El paciente no tiene síntomas, no tiene dolor, no tiene picazón, no tiene ardor, no tiene cansancio visual, solamente el problema para ver de cerca, pero ese no es el glaucoma, es la presbicia. El glaucoma es asintomático, entonces nosotros con aparatos especiales que son automáticos, ya son disparos de frecuencias de aire, podemos tomar la presión del ojo y eso hace de que podamos medir si está más allá de la normal. Es totalmente distinto a la presión arterial, ¿sí? O sea, son dos cosas totalmente distintas. Y a la creencia popular, ¿no? Porque uno dice, me duele la cabeza o me late el ojo, o un montón de síntomas que vamos creyendo que tienen que ver con la presión ocular. Y no. En la medida, eso nos sirve a nosotros también porque el paciente va creyendo que tiene hipertensión, por lo menos va creyendo
tengo... Por lo menos va. Exacto, por lo menos va. Dice, doctor, tengo presión ocular. Y la presión ocular realmente, la más frecuente, no tiene signos ni síntomas. Entonces nos sirve a nosotros para aprovechar y tomar la presión, pero sabemos que ese latido es cansancio visual, ese ardor, picazón, es mucho tiempo frente a computadora, la picazón puede ser una alergia. O sea, tratamos nosotros también esa patología, pero aprovechamos para tomarle la presión del ojo. Es así que todo paciente que va a una visita, por más que tenga la necesidad de lente o una conjuntivitis, una vez que se curó, le tomamos la presión ocular, hacemos el fondo de ojos. El fondo de ojos podemos ver entonces el nervio óptico, que es lo primero que se daña cuando hay hipertensión ocular. Entonces, el ojo, que es un compartimento cerrado, produce constantemente líquido, ese líquido sale por una vía de drenaje, esa vía de drenaje es la que se cierra y comienza a tener la hipertensión el paciente, la afección del nervio óptico, y como las fibras del nervio óptico dan la retina, que es la visión periférica, las más débiles están a nivel periférico, son las primeras que se dañan. El paciente no pierde la visión central y cuando ya está en una etapa avanzada de la enfermedad, recién allí se afecta. Bien. De allí que y esto te traigo... que yo dejo de ver lateralmente y por eso me choco las cosas. Exactamente. Eso es el campo visual que uno va perdiendo con los meses. Pero por supuesto, si yo comienzo a una temprana edad, porque puede darse de cualquier edad, pero por supuesto a mayor edad, mayor frecuencia, pero hay pacientes que comienzan a los 30 años, otros a los 40, otros a los 50 años. Entonces, con los meses se va afectando, uno no se da cuenta y el promedio de vida se extendió tanto que llega un momento que el paciente no ve y tiene que vivir muchos años sin una visión. Para eso tenemos terapéuticas. Esas terapéuticas es lo que te traigo. Perdón, antes de pasar a eso, usted decía recién, gradualmente se va perdiendo la visión periférica. Y lo que tratamos de hacer, ¿no? en nuestra mala costumbre, ¿no? Por lo menos acá en nuestra provincia o en nuestro país, es naturalizar las condiciones o las malas condiciones, ¿no? en las que me encuentro. Yo lo voy perdiendo de a poco, bueno, voy tomando herramientas con tal de no ir al control. O no ocuparme del problema, como para no chocarme las cosas. Voy naturalizando ese malestar. El paciente no se da cuenta por lo general. Uno tiene un campo visual, a lo mejor como es mínimo, va perdiendo mínimamente y con los meses no se da cuenta realmente y aparece también lo que es la catarata con la edad. Entonces uno dice, no, es catarata, es una lente que se va poniendo opaco con la edad y se deja estar. Por eso para nosotros que el paciente ya tenga una noción de lo que es glaucoma, hipertensión arterial, control oftalmológico, habitual, hacerlo anualmente un control o por lo menos cada 2 años, cuando voy a cambiar mi lente para cerca, ya podemos prevenir una entidad que realmente es muy triste ver al paciente cuando ya llega la ceguera y nosotros no podemos ya hacer que eso sea reversible. Una situación es triste. Entonces, para eso estamos, lo has dicho muy bien en la presentación, prevención es nuestra finalidad y por supuesto que la tecnología va avanzando, entonces me invita también a compartir toda esta tecnología que lo tenemos en Jujuy para que el paciente no sea algo traumático colocarse gotas, por ejemplo, todos los días, donde por ahí me olvido. Entonces, al olvidarse de colocar una gota, sube la presión y eso hace más daño que mantenerlo en un nivel medio alto. Porque yo lo tengo bajo, sube la presión y esos picos de presión, me pongo un día gota, otro día sí, un día no, hace que el nervio óptico se vaya afectando. Entonces, esos pacientes que no cumplen con una buena medicación porque se olvidan, no tienen tiempo, les es engorroso y aparte de eso le produce ojo rojo, picazón, malestar, porque los conservantes de las gotas lo traen también.
tenemos alternativas donde ya el paciente no utilizaría gotas. Bien, ¿y esas alternativas cuáles son? Lo que aparece primero es el SLT, que es un láser que actúa sobre esa rejilla que yo te comentaba, que se pigmenta y se va cerrando. Entonces esa rejilla puede ser tratada con láser. Esa rejilla está detrás por delante del iris, y eso hace que se despigmente y fluya nuevamente el líquido por esa zona que está cerrada. Ese es el láser SLT. Es un láser de última generación donde está aprobado a nivel mundial, casuísticamente también, y con eso pasó a ser la primera línea del tratamiento de elección para los pacientes que tienen una hipertensión leve. Es así que, como te contaba, paciente con 21, 22, 25 de presión pueden ser tratados con este láser y descendemos su presión. Bien, bien. ¿Es una sola vez el tratamiento? Muy buena pregunta. Por lo general se hace un tratamiento y los estudios avalan 6 meses donde baja la presión, pero el paciente no es que uno se cura de esta patología. Lamentablemente se vuelve a formar pigmento en algunos pacientes, en algunos más, en otros menos. Tengo pacientes que les sigo controlando y al año siguen manteniendo una buena presión. Pero hay otros pacientes, cierto, que a los 6 meses hay que volver a hacer. Eso tiene estos láser. Este láser, por ejemplo, no destruye, no daña el tejido, lo que hace es despigmentar un pigmento que se va depositando, que ya lo tenemos allí, pero saca todo esto. Limpia, exacto. Sí. Tenemos lo que es macrófagos que son como Pac-Man, que comen todo esto a través de un proceso inflamatorio que se produce. Y es fantástico realmente ver que el paciente no depende ya del uso de gotas y está mucho más liberado, por así decirlo, en lo que es el uso de gotas. Y tranquilo, ¿no? Porque no sigue avanzando tampoco. Exacto. Lo importante es que nosotros detengamos la progresión de la enfermedad. Entonces, con esto, bajando la presión, el ojo está descomprimido, está tranquilo. Nosotros, al controlar una presión que va de 10 hasta 21, se mantienen 12, 15, 18, es una presión normal. Hacemos también lo que se llama tomografía del nervio óptico, que son estudios tomográficos seriados cada 6 meses, cada año, dependiendo de la evolución del nervio óptico. Hacemos lo que se llama campo visual, que vamos detectando si hay o no progresión de esta enfermedad. Y si eso está con todos los parámetros similares o iguales, seguimos los controles periódicos cada 3 meses o cada 6 meses, donde el paciente se tiene que someter solamente a una toma de presión y ahí se determina si es necesario hacer o no un nuevo SLT, que es la trabeculoplastia láser selectiva. ¿Sí? Esta laseroplastía, ¿yo la puedo repetir cuántas veces? Las veces que sea necesario. Como no es traumático para el ojo, se puede repetir las veces que sea necesario, toda una vida. También algunos pacientes tienen una duración de 2 años. Es así que es muy independiente según el paciente. ¿Y depende también de los cuidados que yo tenga después o no? No, ya no. Ya no. Nosotros ya el problema del paciente ya es nuestro, nosotros lo vamos controlando, el paciente se desentiende, ya no tiene que estar utilizando gotas, sí tiene que venir a una consulta a los 3 meses, lo ideal, para ver la presión ocular. Y los estudios complementarios una vez al año es suficiente. Pero también traerte una novedad. Hay tratamientos, vamos a poner el ejemplo, que el paciente tiene una presión, llega a los 40 de presión, hicimos gotas, hicimos láser y tenemos que ir a la parte quirúrgica. Antes nos valíamos mucho de bajar grandes presiones oculares, que lo tenemos, 40, llegan a 50, 60, donde con tratamiento de gotas, láser, no lo podemos solucionar. Teníamos que hacer quirúrgicamente lo que es una escotilla en la parte blanca del ojo para que drene el ojo por allí el líquido que normalmente no sale por la otra escotilla. Entonces, esos tratamientos que eran invasivos son muy buenos, trabeculoplastia se llaman,
quirúrgica, ya son reemplazados por otro sistema láser actualmente, donde nosotros podemos hacer un tratamiento láser, en quirófano se hace esto, y sin que sea invasivo podemos bajarle la presión al paciente, donde también, y este láser, para que tengamos una noción, actúa sobre la canilla, que es la que produce el líquido del ojo, donde hace que las células que producen líquido dejen de producirla. Estos tratamientos son ambulatorios, al igual que los anteriores, son con anestesia local, pero no se ingresa al ojo, nos da mayor seguridad en todas las complicaciones que las otras tenían. Esto ya no. Y esto, por ejemplo, en lo que es láser Fox, es uno de los tratamientos para la ciclofotocoagulación transescleral, es decir, la parte blanca del ojo tenemos la conjuntiva y detrás tenemos la esclera. Entonces, en esa parte es donde está la canilla, por dentro, por supuesto, que se llama cuerpo ciliar, y lo que hacemos justamente son micropulsos, donde el láser no daña la estructura del ojo, y con esas pequeñas fibras que ves allí, apoyadas solamente en la parte escleral, podemos hacer que la canilla se cierre un poco y bastante, digamos, porque esa presión es alta, la bajamos a menos de 20, que se llaman glaucomas refractarios a un tratamiento. Bien. ¿Y ahí empezamos otro tratamiento después para ese tipo de glaucomas? Lo controlamos. Siempre el paciente tiene que tener un control. Es así que estos láseres también se puede ir haciendo porque por ahí puede subir la presión, y si llega a subir se puede repetir el procedimiento. Estos son láseres muy seguros, todos avalados por la FDA y testeado a nivel mundial. Entonces llega esta tecnología para ir mejorando, y justamente este láser Fox, uno de los mejores, son equipos estadounidenses, y bueno, trabajan a la par de lo que es Estados Unidos, estamos a ese nivel. Bien, buenísimo. ¿Y es inmediata la recuperación? O sea, yo tengo 40, me someto a este tratamiento e inmediatamente se me baja la presión ocular. Va bajando la presión, es así que el paciente crea un proceso inflamatorio, tiene que tener un tratamiento y un seguimiento, pero podemos decirlo que a los 3-4 meses ya tenemos una presión ideal. Bien, bien, perfecto. Y también la voy a ir controlando para ver cuánto tiempo va a durar. Exactamente. Se va haciendo controles semestrales, anuales, y el paciente que ya está habituado a lo que es el control por el glaucoma, ya viene a sus controles también, y podemos nosotros manejarlo muy bien. Ya aquel que tiene su hábito de control lo hace frecuentemente y estamos todos tranquilos. Bien, bien, perfecto. ¿Y en qué casos no llega el tratamiento láser? Ya cuando está muy avanzado. Claro, cuando ya nosotros, de por sí, estos tratamientos son en general para todos. Hay pacientes donde ya tenemos una presión muy elevada, han perdido su visión, pero queda el ojo con dolor. También nosotros podemos bajar la presión y hacer que no dependa de gotas o de comprimidos, porque el glaucoma, con terapéutica máxima, hablamos de 3 gotas, hablamos de comprimidos vía oral, y hablamos, por supuesto, de válvulas que se colocan, que son válvulas que se siguen colocando también en aquellos pacientes donde es muy alta la presión. Se hace esa cirugía invasiva, no funciona esa cirugía invasiva de válvula, porque a veces se cicatriza, y podemos colocar un sistema de válvula, que son tubitos que sacan el líquido hacia la parte de atrás, y si todo eso falla, tenemos el láser que complementa. Es así que cada paciente es un mundo, cada paciente tiene una indicación precisa, dependiendo, como te contaba, del tiempo que lo tomamos y el tiempo de tratamiento que viene haciendo o no. Y depende mucho justamente de la presión ocular, que se llama presión target, o sea, una presión ideal a la cual tenemos que llegar, ya sea para mantener su visión o para que no le duela el ojo en el caso ya de ceguera. Bien, perfecto. Para recordar al final, entonces la presión normal
ocular es... Es fácil de acordarse porque va de 10 a 20. Bien. Podemos decir 21 aquel que se tiene un poquito más de memoria. Por supuesto que es distinta a la presión arterial, pero influye la presión arterial en la presión ocular. Entonces, si yo soy de presión alta... Influye a que tenga, es uno de los factores de riesgo que lleva a hipertensión ocular. La edad, el ojo miope, la diabetes, la hipertensión arterial, como te contaba, son factores de riesgo que llevan a que el paciente tenga hipertensión ocular. Pero también contarte, hay pacientes que cursan con presiones normales y se va afectando el nervio óptico. Todo eso tenemos, pero para no mezclar... tratamos de que el paciente se lleve la idea de que la hipertensión ocular produce daño, que tiene que tener un control y justamente una vez que uno va a consulta, el médico le dice la presión del ojo y el paciente ya se lo va tomando y sabe, lo va incorporando, sabe que una presión de 10 a 20 es la normal, no puede ser menor a 10, si no el ojo no funciona, queda hecho una pasa de uva, pero mayor a 20, esa tensión y daño al nervio óptico, porque muchos dicen, pero ¿y por qué se me daña y no tengo una solución? Porque el nervio óptico viene del cerebro, es una prolongación, es uno de los pares craneales, entonces sale lo que es el nervio óptico del cráneo, se despliega en la retina y eso hace que uno capte la visión. Eso es irreversible, son neuronas una vez que se dañan y las neuronas no tenemos a nivel mundial cómo reemplazarlas. Tenemos los casos de los famosos ACV, que donde dependiendo qué neurona se daña, queda o no el paciente con algún problema, ya sea del habla, de poder caminar, y algunos que no pueden salir de un coma, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es lo mismo. El ojo, el 80% del ojo es neurológico. Toda la retina se despliega como un radar para captar la imagen. Si eso se daña, no tengo cómo llevar la información del ojo al cerebro porque está quemado el nervio óptico. Claro, claro. El control, básicamente, ¿no? Porque no da síntomas tampoco la presión. Exactamente. Que del concepto, ¿no es cierto?, que el paciente no va a tener síntomas. El glaucoma crónico de ángulo abierto no produce ni dolor, ni ardor, ni lagrimeo, no produce síntomas. El signo es tardío, pierdo el campo visual, no me doy cuenta, me choco todo y ya ahí recién me preocupo a ir, ya es tarde. Entonces, todo paciente que va, ya pregunta, ya con toda esta difusión que hemos hecho, que has ayudado también, hace que el paciente diga, doctor, no tengo presión ocular. Realmente muchas veces con los pacientes, cuando damos el lente es porque estamos seguros de que el paciente no tiene hipertensión, de que no tiene daño del nervio óptico y esa es la base de una consulta oftalmológica. Los estudios complementarios ya son cuando vemos alguna alteración. Bien, buenísimo, Doc. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Lo pueden encontrar o consultar? Estamos en calle Güemes, 879, somos Centro Ocular Láser, somos un grupo de médicos especialistas. Por ahí si me toca estar en quirófano, está mi grupo para la atención. Y bueno, invitarlos, estamos al lado del IBUJ. Muy bien, buenísimo. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Vamos a la pausa, ya continuamos. Afianzado en el consenso. El Consejo Deliberante sanciona las ordenanzas que le brindan al Ejecutivo Municipal las herramientas para mantener a nuestra ciudad en constante transformación. A través de la definición de nuevos lugares de encuentro y recreación, la promoción de actividades productivas, económicas y culturales,
de la obra pública y privada, la descentralización de servicios en los barrios, la seguridad en el tránsito, la regulación de servicios vitales para los vecinos, como también destacando a los vecinos que aportan algo más en bien de su sociedad. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Áurea Odontología Estética es un nuevo concepto de odontología en San Salvador de Jujuy, promoviendo servicios de odontología de alto nivel, especialistas en ortodoncia, estética, cosmética e implantes enfocados en lograr la naturalidad de tu sonrisa. Balcarce número 37, segundo piso, San Salvador de Jujuy. Áurea Odontología Estética. En Salazar Reinaldi Recuperación Capilar empleamos las técnicas y productos más avanzados en regeneración y restauración capilar. Técnica fue pelo por pelo. Agenda tu consulta al 0388 15 51 70 790. Te esperamos en Avenida España 1528, primer piso A. Salazar Reinaldi Recuperación Capilar. Soler Clínica Estética es el lugar que te recomendamos para realzar tu belleza y sentirte bien de la mano de profesionales especializados y equipamientos de alta tecnología. Tratamientos faciales y corporales, cirugías estéticas y reparadoras, cirugía láser, cosmetría y cosmetología, osteopatía, medicina ortomolecular. Realiza tu consulta solicitando un turno al 388 68 66 018. Te esperamos en Avenida Ilia 563, Barrio Los Perales. Laboratorio SIUFI, análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud y rapidez nos avalan. Laboratorio SIUFI cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio SIUFI. Acá ya estamos, como lo habíamos prometido, con el segundo ascensor, donde está Barrio Belgrano, que ha llegado a su nivel, que es la cota de la avenida Facio, que va a unir a esto y va a generar también el gran primer mirador urbano de este sector de la ciudad, que también tiene connotaciones turísticas y tiene una enorme circulación de la gente por las líneas de colectivo, una alternativa diferente, sustentable y también inclusiva. No paramos, seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Continuamos en Especialistas. Si vos querés volver a ver este programa, podés ingresar en el canal de YouTube, que es María del Valle Fermi, y si no, ingresás en nuestra web www.mundobebecontenidos.com.ar. Allí tenés la información de todas las redes sociales, pero además la revista, la guía de profesionales y las notas recomendadas que vamos mostrándote durante cada semana, durante cada mes también. Vamos a recibir a la licenciada Carmen Rosso. Ella es una profesional muy querida por todos nosotros también. Nos ha visitado en diferentes oportunidades. Es psicóloga, especialista, máster en Gestalt, especializada en adultos y en parejas, en vínculos y en todo. Gracias, un placer. Muchas gracias por invitarme. Me encanta venir acá a charlar con vos y de paso, si podemos dejar en claro algún concepto o algún recurso, es maravilloso. Totalmente, ¿no? Esto de ir buscando herramientas que nos ayuden a estar mejor, ¿no?
a aportar a nuestra calidad de vida. Exacto. Hoy vamos a hablar acerca del miedo y cómo el miedo repercute, influye o maneja también en algún punto nuestros vínculos. Exactamente. Si bien es muy importante que comencemos diciendo que todas las emociones tienen una función, ¿no? Bien. Que son importantes, por lo tanto son bienvenidas. Es bueno poder darles un espacio, ¿sí? En este caso vamos a hablar del miedo. Y vamos a escuchar, ¿no? Un poco cuál es la función que tiene el miedo. Bien. Creo que Es sabemos. como fea, ¿no? Sí, no Ya, nos gusta. empecemos ahí, sí. No nos gusta y muchas veces, viste, era esto como de si tenés miedo está mal, no Sí, tenés sí. que tener miedo, ¿no? O a veces al sentir el miedo creemos que, bueno, entonces no tenemos que hacer esto porque si me genera miedo, entonces no. Y en realidad el miedo es una señal que nos viene a decir que tenemos que ver qué recursos tenemos, ¿no? Valga la redundancia, para enfrentar algo, ¿sí? Como la amenaza. Si yo tengo, no sé, que dar una clase, si yo tengo que ir a rendir, ¿no? O cualquier situación que para mí sea nueva y tengo que enfrentarla, lo más natural es que aparezca el miedo, ¿sí? Porque es algo desconocido y a veces lo siento como si fuese una amenaza. Una amenaza a mi seguridad, a mi comodidad, ¿no? Y bueno, hay otros casos que también obviamente puedo estar frente a una amenaza de mi integridad física real, ¿no? Bueno, entonces el miedo tiene esa función que nos viene a decir, a ver, espera, fíjate cuál es la amenaza, ¿no? Y una vez que descubrimos qué es lo que nos provoca el miedo, ahí podemos decir, bueno, a ver, ¿y cuáles son los recursos que yo tengo para enfrentarlos? Hay una fórmula que dice, ¿no? El miedo es igual a mis recursos pequeñitos comparados con la amenaza. Bien. Como toda fórmula, cuando vos le moves algo, por ahí se desactiva, ¿no? Entonces, si lo pasáramos a esto como si fuese hasta una metáfora del miedo, si nosotros hacemos crecer los recursos, Claro. entonces, o lo hacemos que esté igual que la amenaza o más grande, entonces ya se desactiva el miedo, ¿no? Entonces, Bien. por ahí, esta fórmula es gráfica para que no olvidemos que lo que nos viene a decir el miedo es que revisemos nuestros recursos, veamos los que ya tenemos y si no tenemos, que los podamos ir a buscar, ¿sí? Bien. Ante una situación desconocida, sin duda va a aparecer. Entonces, primero que nada, saber que va a formar parte. Bien. Segundo, sí está bueno analizar, ¿no? ¿Qué está pasando con este miedo? Yo, si le doy un espacio, si lo escucho, si me fijo con qué tiene que ver y busco los recursos, probablemente pueda avanzar. Ahora, ¿qué sucede? Por lo general, queremos como taparlo, ¿no? Queremos que desaparezca solo, no le damos espacio, no nos gusta tener miedo. Entonces evitamos, ¿no? Esta situación que me genera miedo, no, directamente no hago eso. Si tengo miedo a manejar, no, prefiero no y busco la vuelta y alguna excusa que haga que yo no enfrente esa situación. El tema es cuando aparecen los vínculos, ¿no? Acá tenemos un nuevo inconveniente. De por sí los vínculos, ¿no? Hay que saber cuidarlos, entenderlos, ¿sí? Darles un espacio. Cuando el miedo empieza a estar presente, es como si no nos permitiese tener un contacto sano y genuino, ¿sí? Si yo en este momento tengo muchísimo miedo a esto, por ejemplo, a este momento, lo traigamos al presente, al aquí y ahora, como habla la Gestalt, si mi miedo estuviese muy grande y yo no lo hubiese trabajado, yo aquí estaría más pendiente de lo que estudié o no estudié, lo que dije, lo que no, y no estaría en contacto con vos, no podría escucharte, no podría disfrutar de este momento, ¿sí? Sin dudas, hay una partecita en que uno tiene el miedo, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo haré? ¿Qué me voy a poner de ropa? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a estar? Y si lo atravieso... Como un miedo atencional, digamos, ¿no? Que me hace ocuparme de... Pero no me paraliza. Eso, una señal. Si yo le doy el espacio, se transforma en algo positivo incluso. Porque es como que el miedo me viene a decir, bueno, prepárate para ir a hacerlo bien. Y si yo me preparo, seguramente vengo y ya puedo después disfrutar de este momento. ¿Sí? En los vínculos es lo mismo. El problema es que, como te decía, a veces lo evitamos, ¿no? Evitamos todo lo que nos genera miedo.
Entonces ahí empieza a interrumpir, ¿no? Podemos verlo en un montón de casos, ¿sí? Podemos verlo en un vínculo con nuestros hijos, que tenemos miedo por ahí de ponerle el límite, ¿no? Tenemos miedo, sobre todo cuando son adolescentes, aparecen muchos más miedos, porque esto del límite, si yo se lo marco, quizás no me hace caso y después sea peor y después se escape y después no vuelva, entonces como tengo miedo... O no me habla. Sí. O no me habla más, entonces como tengo miedo... Y si yo no le hago lugar al miedo para ver qué recursos tengo para poder hacer esto, si yo no hago ese trabajito y evito el miedo, entonces después, ¿qué empieza a suceder? Que no soy capaz de ponerle límites sanos y saludables que también pueden hacer incluso que pueda cuidar mejor a esta personita, a este hijo, a esta hija, ¿no? Entonces ahí podemos verlo, ¿sí? En los vínculos de amistad también, cuando empiezo a tener miedo, no sé, de decirle, ¿no? A esta amiga o amigo que me ha dolido algo que hizo, o en otros casos que no quiero ir a donde me está invitando a ir, ¿no? Y si yo empiezo a tener miedo a esto, a decirle porque... me imagino que se puede enojar o que se puede resentir, entonces no lo digo y ¿qué sucede? Muchas veces me voy retirando de ese vínculo por no decirlo, claro, ¿no? Entonces ahí empieza a interrumpir. Si lo llevamos a la pareja, sí, ajá. Sí. No, y ahí con las amistades o con la pareja capaz que ya Sí. venía... cuando me da miedo, también tengo que revisar por qué me da miedo, ¿no? Exacto, exacto. Eso, después de ver un poquito los ejemplos, íbamos a ver esto. Bien. Que es tan importante, ¿no? Como volver la mirada a nosotros y más allá de la otra persona, que puede realmente enojarse o puede sentirse mal de lo que estemos por decirle, que puede ser real. Más allá de eso, también es importante mirar y mirar qué recursos tengo yo y qué me pasa a mí con eso, ¿no? Porque sin dudas hay algo de esto que se pone en juego y por eso aparece el miedo. Porque si yo tuviese recursos para poder hablar con mis hijos, con mis amigas, con mis amigos, si yo tuviese los recursos, probablemente el miedo no sería lo que me paralice, ¿no? Porque yo sabría cómo hacerlo. Claro. Quizás sí, después, cuando hable, si esta persona se enoja o se pone mal, capaz ahí aparecen otras emociones, ¿no? Pero en el momento de ir a hablar, yo no tendría parálisis, yo no tendría esa traba, ese freno, podría ir y hacerlo. Entonces es re importante lo que acabas de decir. Sí. Si no lo hago, es porque hay algo en mí que yo tengo que mirar. Claro. ¿Sí? Que tengo que resolver primero. En las parejas, bueno, esto lo veo muchísimo también porque, bueno, en mi consultorio recibo muchos adultos y parejas, entonces puedo ver cómo el miedo afecta mucho los vínculos. El que más veo muchas veces cuando una pareja ya ha transitado mucho tiempo de desencuentros, ¿no? Y llegan a la terapia, puedo ver claramente cómo el miedo a que la otra persona se enoje, no entienda o incluso se quiera ir del vínculo, hacen que la otra persona aguante, no diga, ¿viste? Y ahí está la delgada línea. Ceda siempre. Sí, ahí está la delgada línea entre si te amo, te acepto como sos, ¿no? Porque eso a veces entra esa confusión. O esto de mirar y decir, sí, te amo, te acepto como sos, pero también me pasan cosas que necesito decirte, ¿no? Claro. Y necesito que podamos hablarlo. Y si hay algo que no me hace bien de lo que estás haciendo, yo necesito poder decirlo. Entonces, cuando no lo hacemos, vuelve a pasar algo parecido a los otros ejemplos que di. La persona se empieza a retraer, a no decir, a ceder todo el tiempo, ¿no? Y lo que yo digo siempre es como que nos vamos desdibujando. Empiezo a dejar de ser quien soy para tratar de ser la persona que la otra persona quiere que yo sea, ¿sí? O la que yo creo que tengo que ser para evitar conflictos. Claro, tal cual. Eso te iba a decir. Empieza como un adormecimiento con es mucho más cómodo, ¿no? Que enfrentarme a conflictos permanentemente o a tratar de modificar o a buscar herramientas, que eso sí genera mucho más trabajo que vivir como en paz.
Exactamente. Y si no tengo los recursos es más difícil, porque puede ser que vengo, ¿no?, de un sistema familiar en donde no se habla, donde no se charla, entonces no tengo ese recurso yo adquirido. Y entonces, ¿qué hago? Imito por ahí conductas que he visto en mis padres, ¿no?, o en este sistema familiar, que eran por ahí no decir nada, ceder. Pero ¿qué sucede? Cuando pasan los meses, cuando pasan los años, de golpe empiezo a sentir que no sé quién soy yo. Claro. Ya no sé quién soy. Si soy esta que me muestro o me estoy mostrando así porque quería evitar conflictos, porque quería sostener este vínculo, porque quería que todo se mantenga tranquilo. Pero muchas veces para que eso suceda yo tengo que desaparecer, ¿no? Y aparece una crisis, que son súper bienvenidas las crisis, más allá que se sienten con mucho impacto, con mucho dolor y movilización, pero son, ¿no?, como la puerta a poder encontrar un recurso nuevo, a poder decir, bueno, a ver, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué me dice esta crisis que me está aquejando, ¿no? Claro. Cuando yo puedo atravesar el dolor que me genera, la angustia, el enojo, empiezo a entender, ¿no? Esto es lo que me pasó, esto es lo que ha sucedido y esto es lo que yo hice también para que esto suceda. Por lo tanto, si yo hice esto, también puedo ahora hacer otras cosas desde un recurso saludable, ¿no? Y también de empezar a volver a encontrarme conmigo, a saber quién soy, qué quiero, qué no quiero, ¿no? Y encontrar desde esta nueva forma de estar una manera que a mí me haga sentir bien. Claro. ¿Sí? Y muchas veces eso ayuda un montón en los vínculos. A veces uno también tiene el temor o el fantasma, pasa mucho de que cuando alguien va a terapia ya es sinónimo que se va a separar, ¿no? Es como, o la pareja de la persona que va muchas veces les dice, pero ¿qué vas? ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? Claro. Seguramente nos vamos a terminar separando. Genera como mucho y más temor. si van los dos juntos, digamos. Claro. Terapia de pareja es la previa al... Sí. La sentencia. Claro, es que ese es el tema. Lamentablemente a veces esperamos hasta ese momento para ir. Pero yo, sabes que estoy viendo cada vez más que van parejas que ante el primer conflicto o desencuentro se están sintiendo un poco mal, van a adquirir un recurso. Y eso es buenísimo, porque entonces empiezan a descubrir cómo comunicarse, ¿no? Cómo hablar, cómo expresar. Pueden decirlo en ese ámbito cuidado y después lo pueden ensayar cuando están solos, ¿no? Claro. Y empieza a tener resultados maravillosos, porque pudimos ir a tiempo. Esto que yo te decía, cuando nosotros le hacemos espacio al miedo, podemos entender su mensaje. Todo es posible, porque puedo tener los recursos, ¿sí? Claro. En cambio, cuando no, y cuando dejé mucho, que pasó mucho tiempo, a veces la consecuencia es que, bueno, ya el vínculo ese ya no lo puedo mantener de esa manera. Lo que sí siempre hacemos y tratamos es que ese vínculo se transforme, ¿no? Y por ahí la pareja conyugal ya no está, pero sí la pareja parental, y desde un lugar súper saludable, ¿sí? Que sea algo agradable, que puedan tener, ¿no?, como un vínculo lindo porque aprendieron cómo escucharse, porque pudieron atravesar el miedo, y a veces con muchísima nostalgia, ¿no?, dicen, y se lamentan de no haber ido antes, porque quizás si tenían esa herramienta antes, las cosas hubiesen sido diferentes, ¿no? Entonces y capaz ya no está todo tan contaminado, ¿no? Que quizá comenzó con miedo, pero ahora ya hay bronca, hay desencuentro, hay desamor y hay quizá un montón de cosas más. Sí, porque además a través del miedo, ¿qué hacemos? Evadimos. Y muchas veces por evadir y no enfrentar, y se empiezan a hacer otras cosas. Empiezo a engañar, empiezo a mentir, empiezo a hacer cosas. Maltratar, quizá. A maltratar, ¿no? Porque tengo una impotencia, porque no sé, no puedo estar bien en este vínculo, pero a la vez no me puedo ir, entonces estoy irritable y estoy mal, o empiezo a manipular, porque como no te puedo pedir lo que quiero, porque tengo miedo, pero manipulo, ¿no? Y la otra persona después también se da cuenta y se enoja, y ahí empieza, ¿no?, como todo a hacerse mucho más grande, mucho más grande. Y esto mismo lo podemos llevar a todos los vínculos.
Claro. A todos. Esto que estamos viéndolo ahí también sucede, ¿sí? En vínculos de hijos y padres. Y quizás es lo aprendido, ¿no? Porque antes tampoco nos enseñaron o nunca le prestamos tanta atención a los vínculos. Era como que se formaba la amistad y eras mi mejor amiga para siempre, íbamos caminando la vida juntas, ¿no? Sí. Y así no nos enseñaban a reconocer o no lo leíamos, no estaba tan a la mano. Exacto. Esto de aprender lo que siento, o manejarlo o modificarlo. Claro. Gestionarlo de alguna manera. Claro, charlándolo, ¿no? Pudiendo hablar, que creo que es otra de las cosas súper importantes a tener en cuenta, la comunicación. Si yo aprendo a decir las cosas, porque a veces el contenido de lo que quiero decir está bien, pero la forma es la que está mal y entonces provoca, ¿no? Como un desencuentro con la otra persona. Entonces sí, el miedo crece. Porque es como, bueno, ya la vez pasada que hablé, terminamos gritándonos y fue horrible. Entonces, miedo, se refuerza, ¿sí? ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando no buscamos un recurso nuevo, evitamos. Entonces, no, yo no voy a hablar porque si no terminamos peleando, entonces no digo nada, empiezo a ceder. Pero eso tiene fecha de vencimiento. Porque yo no puedo vivir toda mi vida así evadiendo, sobre todo si es una persona con quien estoy compartiendo mi vida, ¿no? Un espacio. Vivir en calidad de vida, digamos, ¿no? Porque era hasta un consejo antes de las abuelas. No digas nada mejor porque se evitan un montón de cosas. Sí, porque así son las cosas, entonces mejor no digas nada, ¿no? Y así eran todo. O esto de, bueno, pero vos tenés que entender, bueno, pero esto ya está. Entonces aprendíamos a callarnos, a no decir, y el miedo se iba haciendo cada vez más profundo. Entonces eso después, y bueno, al revés también, ¿no? A veces vienen los padres a decirme, ¿no? Que sus hijos les mienten, ¿no? Y cuando nos ponemos a hacer un trabajo profundo, y muchas veces mienten porque tienen miedo de la reacción de estos padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá en otro momento, cuando quisieron decir algo o cuando hicieron algo que no les gustó a los padres, la reacción fue como de enojo, entonces después tienen miedo a volver a enfrentar, ¿sí? Entonces es como que el miedo está todo el tiempo presente en nosotros. Si nosotros aprendemos a gestionarlo, no nos va a interferir, al contrario. Nos va a ayudar a tener un recurso que va a hacer que podamos disfrutar mucho más de todo, de la vida en general, de los vínculos, de estar con nosotros, porque también está el miedo propio, ¿no? El miedo a, no sé, a animarme a ir sola a cenar. ¿Sabes la cantidad de personas que tienen miedo? Dicen, hacer el ridículo aprendiendo a hacer una actividad a los... Tal cual, exacto, cuando ya somos grandes. Claro, sí, entonces, bueno, también nos perdemos de tantas cosas por ese miedo, ¿no? Fíjate que justo este sábado que viene yo doy talleres a los adolescentes y vamos a hablar sobre el miedo. Y les vamos a entregar unos souvenirs donde tiene, es una libretita para que se lleven a la casa y en la portada dice, ¿no? Todo lo que te hace feliz está más allá del miedo, ¿no? Entonces, es como entender también de que si nosotros al miedo lo integramos a nuestra vida, descubrimos que trae un mensaje, seguramente atravesándolo va a aparecer, ¿no? Todo esto que nos puede hacer muy felices. Cuando nos animamos, cuando vemos que es solo cuestión de sumar recursos, de darle espacio y de escuchar, es como muy, no sé, gratificante, ¿no? Poder entenderlo. Hacer, tal cual. Sí, y ver que no es el enemigo, ¿no? Tal cual. Sí. Buenísimo. Hermoso mensaje y una gran invitación, ¿no? A reconocernos y a atravesar. Sí, es una partecita más que está bueno ver, ¿no? Como Tal decir, cual. bueno, a ver, ¿de qué se trata el miedo? Y empezar a aprender a gestionarlo, porque todas las emociones, todas, el enojo, la tristeza, todas estas que no nos gustan, todas nos dejan un mensaje y nos ayudan en algo. Bien. Entonces, bueno, hoy nos quedamos con el miedo. Bien, y buenísimo. Y queda la puerta abierta para la próxima emoción. Exacto, gracias. cuando quieras. Muchísimas gracias. ¿Te pueden consultar? Por ahí es mejor que entren en las redes, ¿sí? En Instagram o en Facebook, como Lic Carmen Rosso o como Carmen Rosso Psicóloga. Por ahí podemos empezar a hacer el contacto. Yo de ahí les doy mi teléfono y podemos charlar a ver en qué puedo ayudarlos. Bien, ¿sí? Buenísimo. Muchas gracias. Muchas Buen gracias fin de semana. a vos. Igualmente. Gracias. Vamos a la pausa, ya continuamos.
afianzado en el consenso. El Consejo Deliberante sanciona las ordenanzas que le brindan al Ejecutivo Municipal las herramientas para mantener a nuestra ciudad en constante transformación. A través de la definición de nuevos lugares de encuentro y recreación, la promoción de actividades productivas, económicas y culturales, de la obra pública y privada, la descentralización de servicios en los barrios, la seguridad en el tránsito, la regulación de servicios vitales para los vecinos, como también destacando a los vecinos que aportan algo más en bien de su sociedad. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Áurea Odontología Estética es un nuevo concepto de odontología en San Salvador de Jujuy, promoviendo servicios de odontología de alto nivel, especialistas en ortodoncia, estética, cosmética e implantes enfocados en lograr la naturalidad de tu sonrisa. Balcarce número 37, segundo piso, San Salvador de Jujuy. Áurea Odontología Estética. En Salazar Reinaldi Recuperación Capilar empleamos las técnicas y productos más avanzados en regeneración y restauración capilar. Técnica fue pelo por pelo. Agenda tu consulta al 0388 15 51 70 790. Te esperamos en Avenida España 1528, primer piso A. Salazar Reinaldi Recuperación Capilar. Soler Clínica Estética es el lugar que te recomendamos para realzar tu belleza y sentirte bien de la mano de profesionales especializados y equipamientos de alta tecnología. Tratamientos faciales y corporales, cirugías estéticas y reparadoras, cirugía láser, cosmetría y cosmetología, osteopatía, medicina ortomolecular. Realiza tu consulta solicitando un turno al 388 68 66 018. Te esperamos en Avenida Ilia 563, Barrio Los Perales. Laboratorio SIUFI, análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud y rapidez nos avalan. Laboratorio SIUFI cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio SIUFI. De la reactivación del tren en la zona de Jujuy para todas estas localidades por donde pasa el tren, que sería Volcán, Tumbaya, Pumamarca, la zona de Maimará. Van a volver a resurgir todos esos pueblos, todas esas estaciones, volver a recuperar algo que en su momento fue muy importante para el desarrollo del país en sí. Yo vengo de familia ferroviaria. Mi viejo, en su juventud, trabajó en esta zona. Hoy para mí estar aquí, llega realmente, es algo importante. Tenemos lo que se necesita para ser un gran país, un gran pueblo. Mate cocido Tarahui. Me gusta. Lo tomo. ¿Y qué?
Continuamos en Especialistas. Si vos querés volver a ver este programa, ingresá en nuestro canal de YouTube, que es María del Valle Fermi. Vas a encontrar este programa y todos los anteriores para que puedas volver a ver esa entrevista que necesitas, o al profesional que querés consultar o que habló de un tema en particular para sacarte las dudas que hayan quedado. Vamos a recibir a dos referentes de la cirugía en bebés, en niños, en la cirugía pediátrica. Estamos con el doctor Marcelo Muñoz y con el doctor Adolfo Pereira Rosas. Ellos son médicos cirujanos, especialistas en cirugía pediátrica y referentes, y muy querido también por todos nosotros. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, María, por la invitación, y bueno, un placer. Acá estamos. Un placer. Una temporada más, ¿no? Ya venimos más. Hace mucho. Sí. Sí. Muy bien. Vamos a hablar acerca de las cirugías que también van avanzando, como todo en medicina, en beneficio, ¿no? En este caso de los bebés y de los niños, que empiezan a ser menos invasivas o con una recuperación más rápida. Así es. En realidad se llaman procedimientos mínimamente invasivos o cirugías mínimamente invasivas, que en realidad que no es otra cosa más que una técnica que permite al cirujano operar, en este caso a los pacientes pediátricos, a través de pequeñas incisiones en la piel, donde a través de ellas se introduce una endocámara y que nos permiten abordar diferentes tipos de patologías, tanto a nivel abdominal, que serían la laparoscopía, a nivel torácico, las toracoscopías, y también en la urología pediátrica. Bien. Tiene un amplio, entonces, espectro, digamos, la cirugía mínimamente invasiva. O sea, está para varios diagnósticos. Hoy la cirugía está haciendo un esfuerzo, como en el mundo, para ser menos invasiva, para ser menos representativa en el paciente, y esto tiene ventajas tanto para el paciente por su recuperación más rápida, las incisiones son más pequeñas, la cirugía es más rápida, sino también es como bucear, digamos, como poder entrar adentro del paciente y poder abordar toda la cavidad abdominal o toda el tórax. Y en el caso de la urología también a través de la uretra misma, ver la vejiga, ver el riñón y poder resolver cosas sin grandes incisiones, sin grandes abordajes. Y esto es beneficio también para el paciente, ¿no? Y para la familia, porque estamos hablando de bebés que necesitan sí o sí capaz una cirugía o una cirugía programada en niños que también son muy pequeños, son muy frágiles y tienen papás muy intensos, seguro. Así es, como decía Adolfo, el beneficio fundamental para el paciente, tanto el adulto como el pediátrico, en este caso el pediátrico nos toca a nosotros, es la pronta recuperación, el menor dolor postoperatorio y un reintegro mucho más rápido a la actividad cotidiana. Claro. En este caso el paciente pediátrico y la familia que lo está cuidando en el sanatorio. Entonces todo es mucho más rápido. Y no es menor eso, ¿no? Porque tener un bebé o un niño en reposo, sin que pueda hacer nada, entretenido durante determinado tiempo, es un gran esfuerzo, ¿no? Y hay patologías, hay situaciones que hay que operar, que ya de por sí reclaman el trabajo laparoscópico. Por supuesto, a ver, el clásico, abordemos un poco una lista de las posibilidades. De la vesícula, hoy tenemos aumento de la patología biliar en los niños. Lo que antes era para los adultos, hoy en niños y adolescentes tenemos gran cantidad de pacientes que hay que sacar la vesícula biliar. Como en el adulto, ya prácticamente no se concibe una cirugía convencional para sacar una vesícula. Ya es una cirugía muy reglada, muy segura, con una rapidísima recuperación. Antes necesitábamos una incisión importante, la recuperación del niño era difícil, mucho dolor. Ahora ya prácticamente estamos casi operando una vesícula un día y se va a casa al día siguiente. Bien. Perdón, ¿y la vesícula en los niños se opera por? La laparoscopía, ¿y por qué? Porque produce cálculos igual que el adulto. ¿Y eso es por los malos hábitos alimenticios, puede ser o no? Hay una mezcla, es un tema para un programa aparte. Okay. Pero hay una mezcla entre un poco la predisposición genética. Habitualmente vienen los niños con cálculos biliares y le preguntamos a los papás y le han sacado la vesícula a papá, a la mamá, bastante jóvenes. Más, por supuesto, la comida
que está sobresaturada en colesterol, en algunas grasas hay poca proteína, hay poca fibra, y esto hace que se sobresature de colesterol la bilis y produce estos cálculos, y esto, una vez que se enferma la vesícula, hay que sacarla. Bien, bien. Independientemente de la edad que tenga el chico. Bien. Hemos sacado vesículas de pacientes de 2 años sí. en adelante. Sí, es que uno lo ve en la merienda, son las papas fritas. Sí. ¿No? Antes eso quedaba, no sé, para un fin de semana, para un cumpleaños, y ahora lo tenemos como habituado. Sí. Volviendo al tema original, entonces, las listas de lo que encabeza la cirugía laparoscópica. Exactamente. Por ejemplo, la vesícula es muy frecuente, cada vez con mayor frecuencia. Después hay otro capítulo muy importante, que ustedes saben que los testículos en los niños, en los varones, se forman en la panza y descienden hasta llegar a la bolsa escrotal. Los niños debieran nacer con el testículo en la bolsa escrotal. Hay diferentes alteraciones en este proceso de descenso. Hay algunos pacientes que tienen testículos fuera de lugar, pero se pueden palpar, y los que no se palpan está dentro de la panza. Y la cirugía es laparoscópica. Bien. Buscarlo, empezar el primer paso del descenso es laparoscópica, y eso ya no hay otra manera de hacerlo. Bien. Y ahí también es un beneficio para la función del testículo en la adultez, digamos, porque se manipula menos, ¿o no? Sí, y aparte este es otro tema para otro programa. Sí, bueno, pero yo voy sacándome la duda. el testículo sometido a las temperaturas del abdomen, que son 4 o 5 grados mayores que en la bolsa escrotal. Los testículos están en la bolsa escrotal para tener otra temperatura menor. Eso los va enfermando, y inclusive dejan de tener su función de producir espermatozoides y pueden desarrollar algunos tumores. Bien. Entonces hoy en edades tempranas, en menores de ya cerca alrededor del año, hay que empezar a trabajar, y si los testículos no se palpan, esto es indicación de laparoscopía. Bien, bien. Muy chiquititos. Sí. A partir de edades tempranas ya se lo diagnostica y se los opera a partir de los 6 meses, el año de edad. Vesícula, testículos no descendidos. Sí, la apendicitis es una alternativa también para operar el apéndice. En algunos casos por pedido de la familia, o en algunos casos algún tipo de paciente con un tamaño por ahí un poquito, los nenes, viste que vienen un tamaño medio grande hoy, entonces para evitar grandes incisiones, por ahí es recomendable hacerlo por laparoscopía. También hay una enfermedad que se llama enfermedad por reflujo, también se puede hacer por laparoscopía. En tórax tenés las deformidades de las paredes del tórax, los pectus excavatum, se hacen por toracoscopía. Entonces hay muchas patologías que hoy nos permiten abordar con menos incisiones, con incisiones muy pequeñas, y tratar de resolver. Bien. ¿Y cuáles no sería indicación de cirugía laparoscópica? Y en realidad la no realización de este tipo de cirugía mínimamente invasiva depende primero del paciente, que clínicamente sean pacientes que no tengan ningún tipo de riesgo ni cardiovascular, ni que estén en una urgencia sometidos a algún tipo de estrés. Generalmente son cirugías programadas. Y de parte del operador, en este caso el cirujano, son procedimientos que necesitan un entrenamiento permanente, una curva de aprendizaje. Claro. Por ahí eso también hace al cirujano, requiere un tiempo de entrenamiento bastante importante. El instrumental que se utiliza hoy en día, por eso es que la cirugía mínimamente invasiva se inició en los adultos, y a mediados de la década del 80 aproximadamente recién se incorporó a la pediatría, fundamentalmente porque se necesita un instrumental especial para los chicos, de un tamaño mucho más pequeño. Bien. ¿Y la recuperación cómo es? Es mucho más rápida, con incisiones mucho más pequeñas. ¿Sigue habiendo puntos? Sí, a veces un pequeño punto, pero a ver, en lo que estaba diciendo Marcelo, hay instrumental para neonato, por ejemplo. Yo sigo con mi lista y voy a decir otra cosa, que laparoscópica es muy buen abordaje, que es para los quistes de ovario de las nenas. Ajá. Las nenas, el quiste de ovario, nosotros hemos operado hace poquito una nena de 2 meses que nació con un quiste de ovario congénito, y lo hicimos laparoscópico con un instrumento. ¿Una bebé de 2 meses? De 2 meses. Con este lo diagnóstico. operó el doctor Muñoz con un instrumental que es de 3 milímetros de ancho, de 20 centímetros, casi mini, y pudimos sacar el quiste ovario conservando el ovario para el futuro de la nena,
y con todo mini-invasivo. Bien. Al día siguiente la mamá dice, no le han hecho nada, ustedes no han sacado nada. Tuvimos que mostrar la película para mostrarle que sí le habíamos abordado el quiste ovario. Bien. Y este quiste ovario hay en todas las edades, también relacionado con para otro programa, pero está relacionado también con el sobrepeso en las niñas, con la dieta y con otra presencia que se llaman los disruptores genéticos que van generando cada vez más problemas de estas características. Eso también, el abordaje es laparoscópico. Bien, bien, perfecto. Entonces, volvemos a la pregunta anterior. La recuperación y la preparación para esta cirugía. Sí, la recuperación es prácticamente inmediata. 24, 48 horas, 72 horas, no más de eso. Pero fundamentalmente acá lo que vino a cambiar con respecto a la cirugía convencional es el tipo de abordaje que haces en el paciente. Claro. El paciente pediátrico, al tener incisiones tan pequeñas, la tolerancia al dolor del paciente pediátrico es muy baja. Y eso hace que por ahí requieran mucho tiempo de internación por el tratamiento analgésico. Son pacientes que quieren recuperarse y reintegrarse lo antes posible, o a su actividad cotidiana o al colegio inclusive, y muchas veces en un par de días ya están de vuelta a la actividad diaria. Bien, bien. Y sigue siendo igual de efectiva, digamos. Lo acaban de dar con un ejemplo, ¿no? Por supuesto que sí. En sí, básicamente, la técnica quirúrgica no difiere mucho de la cirugía convencional, sino que es el abordaje que uno hace. El tener una endocámara dentro del paciente nos permite una mejor iluminación, nos permite inclusive cuando uno está con algún grupo, con un equipo trabajando, que el resto pueda participar de la cirugía, porque esto se transmite en monitores de alta definición, entonces como que todo el mundo puede ver y participar del procedimiento. Bien, y por ahí también colaborarse, ¿no? Ir nutriendo... Sí, por supuesto que sí. E inclusive se usan a veces en ateneos para retransmitir cirugía, en cursos, en congresos. La verdad que vino a cambiar mucho este tipo de procedimiento. ¿Y el instrumental entonces es diferente a medida que va creciendo el paciente, o para bebés, para neonatos, para...? Sí, el instrumental, hay instrumental de 3 milímetros, sí, 3 milímetros. Estamos diciendo algo muy chiquito, que es una pinza con la cual se puede trabar. Que generalmente no podríamos ni agarrar, digamos. Muy chiquito, muy delicado. Y la otra cosa que trajo la cirugía laparoscópica y toracoscópica es soluciones, porque fueron creándose clips, maneras de hacer lo que nosotros hacemos en cirugía convencional, que es hacer nudos. Se inventaron nuevas cosas que hacen como si fuesen nudos. Entonces, teniendo toda esa gama de instrumental, la cirugía se simplifica mucho. Así que el instrumental está adaptado. Hay instrumental de 3 milímetros para bebés, y después instrumental de 5 milímetros, que es como menos que una Virome Vic, para poder trabajar para chicos más grandes. Y después por supuesto el instrumental de los adolescentes, que es prácticamente el de adultos. Pero para esto está todo adaptado. Bien. ¿Y la cirugía pediátrica va de hasta qué edad? O sea, de bebés hasta... Hasta los 15 años. Ajá. Y ahí tenemos la gran variedad de listas de patologías. El cirujano pediatra atiende desde el recién nacido hasta los 15 años todas las patologías, esa alta gama de patologías y enfermedades que puede haber en el recién nacido, el lactante, el paciente pediátrico y el adolescente. Bien. ¿Estas cirugías también se abordan con equipo multidisciplinario? Sí, en general se estudia ante el paciente, se planifica la cirugía, generalmente son cirugías programadas. Se los estudia el equipo quirúrgico con los pediatras y se habla también con la familia qué es lo que se le va a hacer, y también se les explica que puede pasar que durante el procedimiento laparoscópico uno tenga que cambiar la técnica quirúrgica y muchas veces hacer otro tipo de cosas durante la cirugía. Todo eso se lo explica al paciente. Bien. Y si no hay que hacer otra cosa y la cirugía está o va cursándose, se va como estaba programada, se va realizando, ¿disminuye también el tiempo a una cirugía convencional o no? Eso es variable. Depende, porque primero depende del tipo de patología que sea. Bien. Segundo, depende del operador. Por eso lo que te decíamos recién requiere un entrenamiento previo. Es cierto, puede ser un poco más prolongada,
porque hay Bien. que hacer preparativos previos. Vos pensás que el anestesiólogo duerme el paciente, nosotros los cirujanos en general preparamos, se llama torre de laparoscopía, donde tenés el monitor, el insuflador, todo el instrumental, y puede prolongarse un poco más de tiempo. Pero es Bien. un procedimiento totalmente seguro. Bien, bien. ¿Y que se realiza a diario? Sí, a diario. Ustedes lo realizan Sí. como Sí. referentes, digo, ¿no? Sí. En la parte pública, en la parte privada. Sí, a diario. Es de alta complejidad, pero está, digamos, disponible o al alcance de quien lo requiera. Mientras más minimativa sea la cirugía, más complejo Claro. es el afuera, digamos. Claro, La torre, claro. la laparoscopía, el instrumental, la instrumentadora preparada, son equipos que ya... El entrenamiento el mismo. entrenamiento mismo. Es decir, llega un momento que en la cirugía frecuente ya sabemos lo que hay que hacer y Claro. los pasos y ya lo sabemos todo en memoria. Claro. Y ponemos así la mano, el instrumentador sabe lo que nos tiene que poner en la mano sin que se lo pidamos. Muy bien, buenísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Un María. placer. Muy ¿Los bien. pueden encontrar o consultar? En Alvear 1250, consultorio Sadir, en el Hospital Materno Infantil todas las mañanas. Bueno, ahí. Bien. Y yo estoy en el consultorio Sanatorio del Rosario, en la calle Belgrano 350, cuarto piso, y los dos tenemos Instagram y Facebook, Cirupet Jujuy. Bien. Ahí estamos los dos, también el equipo. ¿Cómo es? Cirupet Jujuy. Cirupet Jujuy. Cirugía De pediátrica. cirugía Jujuy. pediátrica. Sí, Jujuy. Es nuevo y está buenísimo, Sí, porque sí. necesitamos mucha información sobre eso las mamás. Sí, están ahí para la consulta, para evacuar dudas, todo. Tal Ningún cual. problema, ¿eh? Buenísimo, gracias. No, gracias Un a vos, placer. María. Vamos a la pausa, ya continuamos. Sumate a nuestra comunidad de WhatsApp. Escribinos al 3884-741758. Forma parte de la comunidad digital de Somos Jujuy. Continuamos con especialistas. Este programa lo podés volver a ver en toda la semana en las diferentes repeticiones de DirecTV, Canal 4, Go,
Flow o también Canal 7 y en nuestro canal de YouTube que es María del Valle Fermi. Vamos a recibir a la doctora Carolina Cañas. Ella es médica especialista en neumonología en adultos. Es una referente en su especialidad en nuestra provincia y obviamente siempre la consultamos. Gracias por venir nuevamente. No, muchísimas gracias por la invitación, Valle. Un placer. Gracias. Vamos a hablar de las enfermedades respiratorias que tienen que ver, ¿no?, con la época en la que estamos, pero también con aquellas crónicas que se van diagnosticando, como el asma, EPOC, algunas también evitables, o la gripe, ¿no? Que todo esto que se va, un acúmulo de enfermedades. Claro. Sí, sí. Bueno, dentro de las enfermedades respiratorias crónicas tenemos el asma en primer lugar. El asma es una enfermedad crónica, tratable. ¿Sí? No es curable, pero es tratable y es controlable. Bien. ¿Sí? Después tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, y ahí engloba dos grandes grupos de enfermedades, que es el enfisema pulmonar y el paciente bronquítico crónico. Después tenemos otras enfermedades pulmonares crónicas, no nos tenemos que olvidar de la tuberculosis, que ocasiona también fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar no solamente es producida por tuberculosis, sino por otros grupos de enfermedades o por exposición a distintos tóxicos. Claro. Y también puede ser la de origen idiopática. Y después otras enfermedades también pulmonares como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, también la hipertensión pulmonar. Hay una gran variedad de enfermedades respiratorias crónicas. Y bueno, y ahora estamos con el tema del invierno, así que tenemos enfermedades respiratorias agudas, concomitantes, que siempre vuelven a aparecer todos los años, son estacionarias, como la gripe, producida por el virus influenza, y tenemos bronquitis aguda, los niños bronquiolitis, y bueno, tenemos y es como continuo, no terminamos por ahí de entenderlo, ¿no? Esto de las enfermedades agudas, esto de que, pero yo ya me puse la vacuna o me la puse el año pasado y me hizo recontra mal, o no sé, ya está instalado el frío, entonces no sirve de nada la vacuna, y vamos como que buscándole excusa, ¿no? Pero sí, en realidad no nos comportamos tan bien como con el calendario de vacuna de los niños. Sí, sí, en realidad sí. Hay dos tipos de pacientes, ¿sí? Tenemos los pacientes que son muy ordenados, muy metódicos, los pacientes que tienen ya enfermedades crónicas, o sea, comorbilidad. Bien. Entonces, estos pacientes generalmente se vacunan todos los años contra la gripe, tienen la vacuna de la neumonía, entonces son pacientes que hacen controles periódicos, la mayoría de los pacientes. Los pacientes adultos mayores, los pacientes con grupos de riesgo que no tengan enfermedades respiratorias, no son tan regulares en el tema de la medicación y en el tema de los controles. Pero bueno, tenemos que saber que la vacuna para la gripe es muy importante, para la vacuna antigripal es sumamente importante porque todas las enfermedades respiratorias crónicas se exacerban y se agravan cuando el paciente encima se contagia de una gripe, ¿sí? Claro. Tenemos pacientes hospitalizados con alta probabilidad de mortalidad también, los pacientes mayores, los grupos de riesgo, los pacientes diabéticos, hipertensos, fumadores, esos pacientes son grupos de riesgo, obesos. Entonces, si encima tienen una enfermedad crónica, cursan concomitantemente con una gripe, es una situación bastante especial y grave, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿La vacuna sirve cuándo entonces? ¿Cómo me la tengo que colocar? La vacuna antigripal está indicada en todos los pacientes que tienen factores de riesgo. Bien, que los acabamos de nombrar. Exactamente, las embarazadas también. Okay. Es fundamental, en los niños también con factores de riesgo. Acabamos de comunicar todos los factores de riesgo que son. Pero es sumamente importante también si un paciente tuvo una neumonía grave, estuvo internado, también tiene que... Claro. Es un paciente que por más que no tenga una enfermedad crónica respiratoria, tuvo una enfermedad grave, una neumonía grave, ¿sí? Entonces también tiene que colocarse la vacuna antigripal y la vacuna antineumocóxica.
Bien, bien, perfecto. ¿Y me va a evitar que yo me contagie de gripe? No, eso es un mito. Claro. Porque es esa la primera excusa para no volver a colocármela el próximo año, ¿no? Claro, claro. Yo me la puse, nunca me hizo nada. Sí, en realidad lo que hace la vacuna y la vacunación en sí es evitar las formas graves, ¿sí? Y fatales de esta enfermedad. Porque la neumonía por gripe, por influenza, es muy parecida a lo que ocasiona la neumonía del COVID, ¿sí? Bien. Ocasiona insuficiencia respiratoria severa, distrés respiratorio, el paciente, o sea, el estado de distrés respiratorio es el estado más grave, ¿no? Estoy hablando de gravedad. E incluso el paciente puede ingresar a terapia intensiva y una asistencia respiratoria mecánica. Entonces, lo que hace la vacuna evita las formas graves, ¿sí? No es que porque vos te vacunaste no vas a tener gripe. Eso es un mito y a veces los pacientes dicen, no, doctora, yo no me voy a vacunar porque lo mismo me agarré gripe, ¿sí? Evitar las formas graves y fatal, potencialmente fatal. Bien, totalmente. Y entonces ahí ya no podemos nosotros actuar, ¿no? Como bueno, no, es una gripe, ya se me va a pasar, es un resfrío, me automedico, evito la vacuna. Tenemos que tomarla con la seriedad que corresponde, porque sí nos puede llevar a un estado grave. Sí. Tenemos pacientes internados que tienen influenza y también tienen una neumonía por bacterias, se aísla una bacteria. Entonces, ahí estamos hablando de dos gérmenes, hablamos del riesgo de potencialmente muertes mucho mayor, porque son dos enfermedades juntas y provocan lesión pulmonar severa. Bien. Entonces, es fundamental que la gente sepa que se tiene que vacunar, los que tienen factores de riesgo sobre todo, y evitan estas complicaciones tan severas que pueden llevar a la muerte. Bien, perfecto. Pasamos a las enfermedades crónicas, ¿no? Como por ejemplo el EPOC. Bueno, el EPOC es una enfermedad pulmonar respiratoria crónica. Nosotros cuando hablamos de EPOC siempre asociamos con el tabaco. Si bien el tabaquismo es el principal factor de riesgo, el principal, digamos, la principal exposición que tenemos el humo del cigarrillo para que se produzca un EPOC, tenemos otros tóxicos ambientales, la exposición ambiental, el humo de los colectivos, el smog. Exactamente, ¿sí? La leña, el humo que larga la leña. Son muchos factores ambientales que pueden provocar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? No solamente hablamos del EPOC producido por el tabaquismo. Pero sí, el tabaquismo es una epidemia, sí, muy importante, que hay que combatirla, que hay que tratarla, que hay que evitarla. ¿Sí? Y los pacientes que son fumadores crónicos, que tienen alto consumo de ese tóxico, tienen que hacer un control y un chequeo para saber si padecen de EPOC. Bien. ¿Me va a dar síntomas en el comienzo de la enfermedad? En el comienzo de la enfermedad generalmente no da síntomas. Esto es algo progresivo, es muy lento, pero cuando se va deteriorando el pulmón, a veces el deterioro del pulmonar puede ser severo y puede ser muy rápido. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces puedo estar 10 años fumando y dice, no, nunca me pasó nada, 20 años nunca me pasó nada. También depende de la cantidad, ¿no? de cigarrillos que uno consuma. Y de golpe pasa, ¿sí? No pasa nada hasta que pasa. Claro. Entonces, y cuando nosotros descubrimos los pacientes con EPOC por el tabaquismo, el daño generalmente ya es grave, ¿sí? Los pacientes cuando con da enfisema, un síntoma ya está avanzadísimo. Sí, la mayoría de las veces. Nosotros lo categorizamos con las pruebas funcionales respiratorias. Las pruebas funcionales son es la espirometría, el test de la caminata. Cuando el paciente tiene muchos síntomas, a veces no puede ni siquiera hacer esta prueba funcional. Y bueno, categorizamos a dónde estamos parados, qué nivel de gravedad tiene su enfermedad y empezamos con el tratamiento, ¿no? Bien. El tratamiento es crónico, no es que es un tratamiento por un mes, lo dejamos y ya está. El tratamiento es crónico y potencialmente se van agregando cosas, se van agregando primero un tratamiento, después vas asociando otra terapéutica
y poder llegar a un oxígeno también domiciliario, un oxígeno permanente. Claro, claro, y ahí ya estamos hablando de disminuir la calidad de vida, ¿no? Sí, se va más allá disminuyendo de- la calidad de vida y esto es algo progresivo. Claro, ¿Sí? claro. No es que... Porque, perdón, ¿no? Dejo de hacer ciertas actividades, Sí. quizá. Sí. El o paciente lugares. deja de hacer las actividades que hacía cotidianamente, ir a comprar, hasta ir a bañarse, porque Claro. le ocasiona falta de aire, fatiga, ahogamiento, ¿sí? Bien. Así que esto es importante que lo observemos dentro del núcleo familiar, ¿sí? Para ayudar a este paciente. Generalmente son adultos, porque vos decías, hay como muchos factores de riesgo, ¿no? Porque Sí. puede ser, no sé, un adolescente que no fuma, pero es fumador pasivo, y hoy está un poco más concientizado el humo del tabaco, ¿no? Pero antes se Sí. fumaba en los aviones, en los restaurantes, en los colectivos, adentro de la casa, en la habitación misma, ¿no? Entonces... hay personas que siguen como manteniendo esos hábitos de fumador y fumadora dentro de la casa, sí. y genera, ¿no? Este ambiente contaminado de humo, o mi calefacción de toda la vida fue el hogar a leña. Bueno, mis sí. condiciones me llevan a eso. Depende de la gravedad que haya en la tomografía. Nosotros, para estudiar un paciente con enfermedad pulmonar, necesitamos una tomografía para ver las imágenes, para ver las lesiones pulmonares, y generalmente son adultos, ¿sí? Estamos hablando 50, 60 años, a partir de los 50 años en adelante. Bien. Y bueno, y de acuerdo a la tomografía y de acuerdo al estudio funcional, nosotros podemos determinar la gravedad del cuadro que tiene el paciente. ¿Sí? Totalmente. Y damos las medidas higiénico-dietéticas y las medidas de Claro, tratamiento, y se le explica a toda la familia, no solamente al paciente, ¿no? Porque el paciente que fuma y que tiene EPOC instalado, que ya tenemos un EPOC moderado a severo y que no tiene contención familiar y que la familia, por ejemplo, fuma al lado y él no puede dejar, es todo un tema. Claro, con lo adictivo, ¿no? Que Sí. resulta ese vicio, y lo difícil, ¿no? Que es estar en esa situación. Hace falta, ¿no? Toda una modificación familiar, de hábito, y quizá un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Para modificar esos hábitos. Por supuesto. Esto se logra con un equipo multidisciplinario, no solamente el neumonólogo, ¿sí? Claro. El psicólogo a veces también ayuda mucho, el entorno familiar, el apoyo familiar es muy importante, y los hábitos, ¿sí? Bien. Si el paciente tenía una fiesta y sabe que va a fumar, bueno, tiene que evitar, por lo menos en la etapa de cesación tabáquica, tiene que evitar eso. Claro, totalmente. Bueno, y pasamos a la otra enfermedad que queríamos tocar en el día de hoy, que tiene que ver con el asma, que también se puede presentar, en tu caso, bueno, es en adultos, pero se puede presentar en niños también, ¿no? En diferentes momentos de la vida. Sí, el asma en el niño es muy, muy frecuente. Siempre viene mi colega Patricia a charlar de asma. Es muy frecuente, pero tenemos como dos picos, ¿no? Uno que tenemos en la niñez, después hay como una mesetita y después vuelve de nuevo en la adolescencia. Y cuando tenemos el tercer pico, que es el adulto mayor, ya tenemos que ver si es que ese paciente adulto mayor, si debutó con asma, ya nos hace un clic, que generalmente hay otra patología más. No es solamente un asma puro como el del niño o el del adolescente, ¿sí? Tenemos que descartar que no haya una enfermedad crónica previa que esté tapando y que esté tapada, digamos, y que se manifieste con una crisis de asma. ¿Sí? Me explico. Si yo nunca tuve asma, o sea, nunca tuve una crisis en mi vida y de repente de adulto me agarra, hay algo más. Hay que hacer un estudio, exactamente. Bien. Hay que estudiar una tomografía de tórax o de senos paranasales, y hay que empezar a estudiar al paciente a ver por qué, si nunca fue asmático, nunca tuvo predisposición o nunca tuvo hiperreactividad pulmonar, que generalmente tienen los niños cuando se enferman o cuando hacen una gripe, ¿por qué ahora de adulto tiene este cuadro? ¿Sí? Hay que estudiar a fondo a este paciente y hay que categorizarlo. Nosotros llamamos categorizar
al paciente que una vez que ya se le pidió los estudios de imagen como tomografía, se pide estudios de laboratorio para ver qué tipo de asma tiene, y después, que se llama fenotipo, y después se hace la espirometría o el test de la marcha y demás para ver dónde estamos parados con el tratamiento y cómo seguimos, ¿no?, con la medicación. ¿Y se puede hacer un tratamiento? Sí, por supuesto. ¿Y queda crónico también? Es un tratamiento crónico y se va variando, ¿sí? Nosotros, a veces el paciente tiene un asma moderado o un asma severo de entrada y ya iniciamos con toda la medicación según los valores que tengamos en el tratamiento. Tenemos escala para medición de tratamiento y de ahí se puede ir bajando. Se hacen los controles periódicos, cada 3 meses vamos viendo, cada 6 meses se hacen las pruebas funcionales, generalmente la espirometría o un test de la caminata, y de acuerdo a eso vamos bajando el tratamiento o vamos escalando. Claro. ¿Sí? Si el paciente tuvo crisis, si no tuvo crisis, cuándo fueron las crisis, en qué momento, y si se dio con la medicación de rescate o con la medicación también de mantenimiento, y si cumple el tratamiento de mantenimiento. Eso es muy frecuente, que el paciente no cumple el tratamiento o no realice como corresponde la aplicación del tratamiento, porque son dispositivos para hacer. Entonces hay que evaluar de nuevo todo eso. Es como que damos un paso atrás y vamos viendo a ver qué pasó acá. Y vos decís, me dio una crisis en la adultez, pero yo la verdad no tuve y no sé qué es una crisis. ¿Cómo lo siento yo corporalmente? ¿Cómo lo vivo? Una crisis de asma es muy fácil de darse cuenta porque el paciente puede manifestar dolor torácico, opresivo cuando hace alguna actividad o cuando camina, ¿sí? Agitación, ahogo, ¿sí? Silbidos. La mayoría te dice, doctora, yo siento a la noche silbidos. Claro. ¿Sí? Fatiga. Bueno, y no pueden hacer deporte, están completamente limitados. No puede ir al gimnasio, no puede correr, no puede, porque siente que escaló. Es como que el aire no termina de ingresar en mis pulmones según mi necesidad, el aire digamos. Posiblemente ingresa con dificultad y tiene dificultad también para salir. Claro. Cuando sale se siente el silbido, ¿sí? Claro. Eso es muy característico de la crisis de asma. Bien. Entonces vamos a hacer un tratamiento y también a modificar algunos hábitos o algunos factores modificables. Sí. El paciente con asma, tenemos que ver el entorno familiar también, si se fuma dentro de la casa, si el paciente fuma. Claro. Es muy difícil el tratamiento del paciente que es fumador y encima tiene asma también. Claro. Es muy difícil. Bien. Es más resistente al tratamiento corticoideo, es más resistente al tratamiento inhalatorio, el paciente fumador. Entonces, claro, es porque yo estoy abriendo mis vías respiratorias, mis vías aéreas, y de paso le meto tabaco y todo lo que trae el cigarrillo. El tabaquismo, el humo del cigarrillo provoca una parálisis de los cilios. Claro. O sea, por lo tanto, tengo predisposición a las infecciones porque los cilios, que son los pelitos que están en la nariz, ¿sí?, hacen que nosotros cuando aspiremos alguna partícula directamente las eliminemos. Bien. ¿Sí? Entonces, la primer barrera ya está paralizada por el humo del tabaco. Claro. Entonces ya empezamos mal. Ya empezamos a tener mucho más predisposición a las infecciones. Bien. ¿Sí? Es muy difícil el tratamiento del paciente asmático que sigue fumando. Claro. ¿Sí? Lo mismo del paciente con EPOC. Tenemos pacientes con EPOC avanzado y siguen fumando con oxígeno y sueltan el oxígeno y se van a fumar. Claro, porque la verdad que la adicción es muy severa. ¿Hay tratamientos para dejar de fumar? Sí, acá en Jujuy teníamos un programa muy lindo en el Hospital San Roque, que de programa de cesación tabáquica, que estaba encabezado por la doctora Otero y el doctor Sodero en su momento. Bueno, después vino la pandemia y es como que se frenó un poco ese programa. Pero hay programas. En el consultorio también pueden hacer cesación, hay especialistas, neumonólogos de cesación tabáquica solamente, así que es muy importante que hagan la primer consulta y de ahí
se va controlando al paciente, se lo va apoyando al paciente y se lo va dirigiendo a qué especialista tiene que seguir viendo. Claro. Y no esperar, ¿no? Tener alguna enfermedad instalada para decidir por ahí dejar de fumar. Sí. Ya no se ve tanto, pero hubo una época en la que sí, el cigarrillo electrónico también provoca lo mismo. El cigarrillo electrónico provoca lo que se llama neumonitis química, que es mucha inflamación de todo el parénquima pulmonar y provoca a la larga también una fibrosis pulmonar. Claro. Así que también el cigarrillo no es una herramienta para dejar de fumar para el nada. Tabaco comercial, digamos. No, para nada. Bien. No es una opción. No es una opción, totalmente. Pasa mucho esto, y por eso te preguntaba, ¿no? No, es que yo ya intenté, pero no pude, o compré los chicles en la farmacia, y voy como buscando salvavidas así, pero no encarando un tratamiento real, hasta que no tengo un susto, digamos, y capaz que ya es tarde. Totalmente. Hay que tener la determinación. Por ahí es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo y uno comprende esto, pero hay que tener la determinación de decir hasta acá, hoy es mi día y dejo, porque... Bien. Y no disminuir, ¿no? Tampoco es una herramienta. Eso es más que nada un alivio para para la persona que está fumando, ¿no? Dice, pero está fumando menos y demás, y bueno, a veces fuma escondidas y los demás ven que fuma menos. Pero bueno, es difícil, pero hay que tomar la iniciativa por todas las enfermedades que causan. Me olvidaba de una enfermedad muy importante, el cáncer de pulmón. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta esto también. Bien, buenísimo, muchas gracias. Bueno, un placer. Muchísimas gracias, Valle. ¿Te pueden encontrar o consultar? Yo estoy en el Sanatorio del Rosario, que es Belgrano 350, y estoy en los consultorios Carlos Cañas, en la San Martín 1151. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Valle. Con la doctora Carolina Cañas llegamos al final de Especialistas. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado, por acompañarnos un programa más. Pueden ingresar en nuestra web y ahí tienen absolutamente todos los datos, www.mundobebecontenidos.com.ar, y los vamos acompañando durante toda la semana también, y ahí recibiendo los mensajes que ustedes envían según la vía que más les es fácil de utilizar. Que tengan un gran fin de semana, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Muchísimas gracias.